2. Respetá los 2 metros de distancia. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es una edición especial. Este es un programa especial de DTV, el periodismo en el Congreso, por el proyecto de ley que se ha debatido toda esta semana, interrupción voluntaria del embarazo. Con mucho para decir y contar, porque tengo una mesa muy interesante, compuesta por mujeres que conocen mucho de periodismo parlamentario y mucho también de lucha femenina. Porque en este debate, en el que más de 60 expositores estuvieron hablando y dando sus miradas, profundamente subjetivas sus miradas, de acuerdo a su ámbito de crianza, a su ámbito de trabajo, a su ámbito filosófico, ético, no creo yo que muchos temas tengan tantos condimentos para ser analizado y, en definitiva, poder tener o no una ley que involucra a la mujer, involucra al ser mujer, involucra al ser madre, involucra un embrión, involucra un hijo. Es un concepto, distintas palabras. Vamos a arrancar con la presentación. ¿Y qué les pareció esta semana? Chicas, compañeras queridas, Dani Mosetic, buenas noches. Hola Karina, hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, una semana muy intensa y con mucha expectativa y adrenalina. Bien. Caro Ramos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Un placer compartir esta mesa con todas ustedes. Yo creo que fue una especie de déjà vu de lo que fue el debate de 2018, pero reducido en este caso, pasando de más de 700 expositores a casi 70. Vamos a estar hablando de lo que fue el debate y de lo que se viene también. Lujo, Mariana Carvajal, compartir mesa con vos, Mariana. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer volver a tener este tema en la Cámara de Diputados. Yo creo que esto habla de ampliar derechos y de más democracia, ¿no? Es cierto que de nuevo escuchamos los mismos argumentos tal vez, pero es importante porque es una ley que va a ampliar derechos y de eso estamos hablando, y la posibilidad de decidir. Querida Amanda Alma, bienvenida. Muy bien, aquí también muy contenta de compartir con las compañeras esta mesa y bueno, reflexionando un poco sobre la construcción de los consensos. Me parece que también ha mostrado esta segunda vuelta del debate del aborto aquí en la Cámara de Diputados la posibilidad de construir los consensos básicos para poder dar un debate en condiciones también dentro de las disposiciones específicas por el aislamiento, ¿no? En los próximos 60 minutos vamos a recorrer de alguna manera qué se habló, qué dijeron. ¿Fue lo mismo que hace 2 años? ¿Qué se espera? ¿A quién involucra? Algunos números médicos, algunas referencias con la cuestión legislativa, porque como les decía, nunca como antes un tema de estas características mueve tanto, pero tanto en la esfera privada, íntima de las personas y profundamente social y sobre todo con la salud pública. Antes de arrancar con todas estas consideraciones, vamos a ver en dónde estamos parados. Esto es un proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo de la Nación para ser tratado en la Cámara Baja, donde este tema ya tuvo media sanción, pero tiene condimentos extras, esta vez con este proyecto, chicas. Sí, creo que, a ver, si hay una gran diferencia, obviamente, es que por primera vez el Poder Ejecutivo promueve el tema, pero además otras 2 diferencias. Tenemos un debate ya maduro, como decíamos antes, más de 700 expositores pasaron en el año 2018, el tema se empezó a hablar en las calles, en las mesas familiares, se percibe cierta sensación de que el aborto ya está despenalizado socialmente y también por primera vez en la elección del año pasado empezó a jugar la pregunta de cómo votaban los diputados que iban a asumir sus bancas. Por primera vez se les preguntaba como un factor de decisión, ¿no? Esto me parece muy interesante. Daniela. Sí, en realidad también tiene que ver con un trabajo de base que a nosotros nos es simplificado. Ya tenemos un primer panorama de cómo se votó en 2018, tenemos una idea de cómo están trabajando los bloques y cómo se desempeñaron en el 2018. Entonces ya sabemos cómo se van a parar aproximadamente. Este fin de semana va a haber muchas negociaciones y charlas internas, pero ya tenemos como más masticado este debate de cara a la sesión del próximo jueves. Ahora vamos a ver el poroteo, que se les dice de qué manera esto está llegando. Diputado ya sale y en Senado se define o puede haber sorpresas. Pero vamos al asunto fuerte. A ver, compañeras, que ustedes lo tienen tan pero tan masticado porque hace, no 2 años,
desde no sé cuándo que vienen entendiendo lo que significa para las mujeres este tema, para las que están a favor y las que están en contra. ¿Qué vieron en este debate con respecto a hace 2 años y qué creen que va a suceder? Bueno, también recordar que no es la primera vez que se está discutiendo, es la segunda vez formalmente que se discute aquí en la Cámara de Diputados. Hubo un intento ya también de hacerlo allá por el 2011, si no me equivoco, 2012, cuando también se intentó sacar un dictamen y no se pudo, pero el proyecto se empezó a presentar ya en el 2006, ¿no? Cuando comenzaron ahí a hacer las presentaciones de la campaña por el aborto, y también diputadas que hoy fueron nombradas, fueron traídas también por sus colegas en la discusión, en la charla que tuvieron los diputados intercambiando sus opiniones, que venían presentando ya los proyectos, ¿no? Vilma Ibarra cuando fue diputada, la titular del bloque del Frente para la Victoria en ese momento, Juliana Di Tulio. En Soledad fueron sumando cada vez más en este proceso firmas, acompañamientos al proyecto, y me parece que eso también se sintetiza hoy en este debate que se está dando. Marian. Y a mí me parece interesante destacar que este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que tiene su contraparte con el plan de los 1000 días, ¿no? Que es como entre los dos dialogan, porque de lo que se trata es la posibilidad de que si te embarazás y querés continuar con el embarazo y estás en una situación de vulnerabilidad, tenés la posibilidad de que el Estado te acompañe en esa decisión con el plan de los 1000 días. Ahora, si vos querés interrumpirlo por las razones que sean dentro de las 14 primeras semanas de gestación, el Estado también va a estar acompañándote para que no lo hagas en la clandestinidad como mayoritariamente lo hacen las mujeres. Y ahí vos tenés que en realidad lo que recoge este proyecto del Ejecutivo son los consensos que surgieron del debate del 2018. Y esto también me parece importante destacarlo, que tiene que ver con los proyectos, como señalaba Amanda, que venía presentando la campaña desde el año 2006-2007. Cada vez que perdía estado parlamentario lo volvía a presentar. Pero lo que se va a discutir la semana que viene tiene que ver con ese debate del 2018, con lo que ya diputadas y diputados y senadoras y senadores, aun cuando se rechazó por 5 votos ese proyecto que tenía media sanción de diputados, llegaron a esos acuerdos. Esto es lo que recoge el proyecto que estamos discutiendo ahora. Se habló de legalidad, se habló de leyes internacionales, se habló de Constitución Nacional y de distintas consideraciones, según eran los expositores, tanto sea representantes de organizaciones que trabajan y mucho no gubernamentales, de religiones, estuvieron presentes evangelistas, estuvieron presentes un pastor también. Y también hubo tiempo, y lo vimos recién en el programa de Eduardo, para una exposición muy sentida, como de hecho la última, la diputada Moró, que dijo: yo tenía 16 años y aborté. Porque claro, en esta cuestión de profunda mirada social, hay lugar para la mirada individual. ¿Cómo se llegan a estas instancias de querer exponer lo propio y, en definitiva, contar qué se siente? Porque se habla de forma general, se habla de respetar las 2 vidas en el caso de la Celeste, se habla de los derechos fundamentales de la mujer en el caso de las Verdes, pero aparece una mujer que dice: yo aborté. Y no fue la única, ¿verdad? En todas estas mira, cuestiones. hay una cuestión que es que lo personal es político, ¿no? Bien. Y yo creo que ¿quién no conoce a una mujer que en algún momento tuvo que atravesar una situación de aborto, o alguna amiga, o acompañamos o conseguimos un teléfono, ¿no? En realidad es una circunstancia, la experiencia de abortar, mucho más frecuente de la que creemos. Bien. Lo que pasa que ahora, como decían, está saliendo a la luz, se está visibilizando, se está corriendo ese velo que tenía de tabú hasta hace 2 años, cuando se despenalizó, se empezó a despenalizar socialmente al hablar del tema. Sí, quería acotar porque Amanda mencionaba a las exdiputadas que estuvieron en el tema. Bueno, Cecilia Moró hoy confesó que se realizó un aborto. También Araceli Ferreira, autora de un proyecto, también había dicho lo mismo. Empiezan a aparecer casos en primera persona. A ver, decir yo aborté, impensable. Impensable ni en el ámbito privadísimo de la familia. Decirlo por televisión, ni hablar. Lo que se ha avanzado
Pero profundamente además, en este tema. lo que dijo Moró fue, a mí no me pesó la decisión de A ver, abortar, bien. sino la clandestinidad. Bien. Esa es la clave de lo que contó Moró. Estamos hablando de aborto legal o clandestino. Estamos hablando de las mujeres que mueren por realizarse abortos en condiciones inseguras o las que no se lo pueden realizar. Por ejemplo, Patricia Munier, en la tanda de la mañana, trajo a colación la historia de Ana María Acevedo, que claro. ustedes la conocen seguramente mejor que yo, Ahora la a quien le cuento. negaron la interrupción Sí. legal del embarazo. Así que empiezan a aparecer estas historias de carne y hueso para demostrar la necesidad efectiva de que se sancione esta ley. Muy interesante, porque la diputada Moró habló de las madres de Plaza de Mayo. Sí. Qué comparación profundamente simbólica. ¿En qué sentido? En despertar a una sociedad, en mostrar algo que es, que está, que es, que sucede, que pasó, que pasa y que pasará. ¿En qué condiciones? Hacemos una historización para meternos un poco en este país. Arrancó en 1886, la primera vez que se introduce en el Código Penal, todos los casos eran penalizados. 1903, primer cambio que hubo, tentativa de interrupción. Algunas no son punibles. En 1921 aparece ahí sí, esta ley que nos acompañó tanto tiempo, que tiene que ver con los casos en los que no se penaliza. Que está vigente, ¿no? Eso es lo que hay que recordar, que hoy el aborto está permitido desde 1921, o sea, montón, 100 años, sí. 100 años casi. En los casos cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Esto fue histórico, lo que pasa es que no se cumplía. Recién en los 2000 y pico, en el año 2006 hubo un caso emblemático, el caso de LMR, que ahora hay una película documental en el portal de Cinear que se llama Vicenta, que es de animación, que ese documental reconstruye esta historia, una historia de una de las tantas jóvenes con discapacidad mental que en ese momento había quedado embarazada producto de una violación de un familiar. Y cuando recurre al hospital público para hacerse ese aborto que está permitido desde 1921, porque había sido producto de una violación, le empiezan a poner peros. La justicia le dice, en el hospital le dice, tiene que pedir autorización a la justicia. En la justicia, una fiscal arbitrariamente manda una orden a todos los médicos que se le iban a hacer esa interrupción en el Hospital San Martín de la Plata, que no actúen, y así llega a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que le da el aval. ¿Y qué pasa en ese caso? Menciono este caso como un quiebre porque fue el primero que se visibiliza, por el cual el Estado argentino fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Año. Y condenado. ¿Año? Año 2007 ocurrió Bien. 2006 y El en el caso 2007 fue denunciado. Por las iniciales. LMR. Bien. Y este caso, a pesar de que tuvo el aval de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, es decir, le dijo, mire, le dijo a la mamá, a Vicenta, no necesita autorización judicial, porque en el Código Penal no dice que es necesaria una autorización judicial para un aborto en los casos que está permitido. Así que vaya y que se lo hagan. Y ningún médico se lo quiso hacer. Y vos fíjate ahí, creo que surge la solidaridad, ¿no? Porque hubo una vaquita que hicieron desde el movimiento de mujeres para pagar esa interrupción, que era legal, pero se hizo en el circuito clandestino. De ahí venimos. Desde ahí, todo ese recorrido, las organizaciones de mujeres, que es lo que permite hoy la apertura de este debate nuevamente, porque creo que hay que destacar la marea verde, ¿no? Este activismo insistente y consistente de todos estos años, que nunca bajó las banderas a pesar de que no encontraba el momento y el lugar donde empezar a debatirlo, ¿no? Y que no había, en este caso, un gobierno que dice otra vez, no solo habilito el debate, sino acompaño, y esto lo quiero convertir en una política pública. Esto creo que es un gran cambio. Ahora vamos a objeción de conciencia, porque ese es uno de los puntos que se ha incorporado en este proyecto del Poder Ejecutivo. Pero antes, para terminar con la historización, estábamos en 1921. Bueno, en 2002 aparece el fallo FAL, que fue muy nombrado por los expositores en toda esta semana. Bueno, justamente lo que decía Mariana tiene que ver como antecedente del fallo FAL, que fue justamente cuando la Corte Suprema de Justicia aclaró esto que contaba claramente Mariana y explicaba las dificultades que había al momento de llevar a la práctica un aborto que estaba dentro de las condiciones que establece el Código Penal. Por eso, la Corte Suprema de Justicia en el 2012 tuvo que fallar, definió finalmente, también a través de las apelaciones que se hicieron por el impedimento de la realización de un aborto no punible,
y aclaró el entendimiento de lo que dice el Código Penal como un refuerzo, en definitiva, para impedir que pasaran estas cuestiones que estaba comentando justamente Mariana, que el sistema de salud no cumple con sus obligaciones, ¿no? Que impide las prácticas del aborto cuando las prácticas del aborto son legales. A partir de ahí hubo otro cambio paradigmático, pero hubo que seguir peleando y hoy por eso la objeción de conciencia es uno de los artículos fundamentales de este proyecto que se discute hoy. De ahí también venimos y por todas estas aclaraciones que se tuvieron que hacer en la justicia, hoy es fundamental que se debata la ley en el Congreso. Y interrupción legal del embarazo a partir de que comienza, de que se tiene cuenta, decisión de la mujer y hasta la semana 14. Es hasta ahí. Luego sigue siendo penalizado, que eso quede claro, porque hay mucha confusión en el decir, bueno, se despenaliza con esta ley, se despenaliza. Y no es así. No, exactamente. Ese es una de las diferencias. Bueno, es hasta la semana 14 y también lo que vos hablabas de la objeción de conciencia. En el proyecto que está enviado por el Poder Ejecutivo, primero hay una diferencia. El proyecto original de la campaña no menciona directamente la objeción de conciencia. Se fue trabajando en el 2018 como una manera de sumar algunos indecisos, de sumar algunos para el lado verde. Se fue trabajando, pero el proyecto original no mencionaba la objeción de conciencia. En este caso lo menciona solo para la práctica individual del médico, es decir, que no está mencionado para el tema de las instituciones. Todavía me parece que falta un poquito de debate y un poquito de chisporroteo, me parece, en estos días, porque en 2018 hubo mucha movida, por ejemplo, de las clínicas que están identificadas con... Sí. No las voy a mencionar, pero con algunas religiones que dijeron, están agrupadas y dijeron que no estaban dispuestas a hacerse cargo de aborto. En este caso, lo que impone la ley es que tiene que haber una persona, un responsable, alguien a quien se le pueda, que pueda realizar la práctica. Por eso no puede haber, en principio, lo que está trabajado hasta ahora, objeción de conciencia de parte de las instituciones. Perfecto. Respecto de objeción de conciencia, aclarar un par de cosas nada más. No hay un registro de objetores en el proyecto, que es una de las cosas que se estaba tratando. Los médicos no van a poder ejercer la objeción de conciencia si el caso requiere una atención inmediata, si está en riesgo la vida o la salud de la mujer, no van a poder ser objetores. Y en el caso de que la mujer se tenga que atender por un objetor, tiene que derivar inmediatamente a otro profesional que sí la haga. Es decir, lo que se busca es que no sea un obstáculo para la realización del aborto, sino que sea una especie de resguardo de creencias personales de los médicos, que está bien, digamos, Vilma Ibarra también lo hay no hay objeción de conciencia para el caso de la atención post-aborto. Claro. En este caso, directamente en este caso sí o sí. Claro. Y el plazo máximo, que bueno, también se habló de una vez que vos pedís, que vos te acercás a alguna institución, el proyecto original hablaba de 5 días y en este caso se establece un plazo máximo de 10 días. Se habló de población vulnerable. Se habló de mujeres pobres, todo el tiempo se habla de mujeres pobres, pero ¿por qué? Porque es el mayor problema son las muertes de las mujeres pobres que no pueden pagar lo que sí las mujeres con mayor nivel económico pueden hacer. Por lo tanto, la ley vendría a amparar a toda la población, pero básicamente el acento de la mujer pobre. Y dentro del grupo celeste, no me gusta decir celeste verde, pero es más fácil, es más concreto, a favor o en contra de la ley. Mucho se hablaba en que la mujer vulnerable en general, dicho así, no quiere abortar. Que eso es una sugerencia de un grupo determinado cuyos intereses, y si ahí se vuelve a hablar de los intereses de multinacionales detrás de estas campañas antiaborto y demás, de aborto, perdón, por una cuestión, sí, bajemos el aire que está frío, porque no tengo tiempo para las señas ahora. Por lo tanto, se ha hablado de eso, mujeres vulnerables. Vamos a poner en mapa y en contexto provincias y algunos datos de aborto. Sí, es interesante porque es muy difícil decir, abortan mujeres de todos los sectores sociales, incluso católicas, porque la mayoría de la población en Argentina se define como católica, así que la mayoría de las mujeres que abortan también son católicas, esto por decir. Pero algunos datos que mostró el ministro de Salud, Ginés González García, cuando expuso y presentó el proyecto el miércoles, que me parecen interesantes a la hora de pensar cómo votan los senadores y las senadoras en esas provincias, ¿no? Y diputados y diputadas también. Por ejemplo, si pensamos en la tasa de internaciones por aborto, es decir, mujeres que llegan con complicaciones porque se hicieron el aborto en la clandestinidad y necesitan atención en un hospital o en un centro de salud. Si hacemos el cálculo por cada
10.000 mujeres en edad reproductiva para que sea comparable de provincia en provincia, porque por supuesto va a haber más en la provincia de Buenos Aires seguramente que tiene mayor población. Pero si hacemos la tasa, lo que se utiliza como índice para poder comparar una provincia con la otra, ¿sabes cuál es la provincia que tiene mayor cantidad de egresos, es decir, de internaciones por aborto? ¿Cuál? Salta. Y claro. ¿Cuál es la segunda? Sí. Formosa. Formosa, los 3 senadores votan en contra y Mayans, que es el presidente, José Mayans, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, del Frente para la Frente de Todos. Cambia tanto. Bueno, en el Senado se pronunció y dijo que no era el momento oportuno, etcétera, etcétera, y ya había votado en contra. Digo esto porque no se puede negar una realidad. Y acá me parece interesante pensar, no es que queremos el aborto ocurre. No es aborto sí o aborto no, es aborto clandestino o el Estado acompañando a las mujeres que igualmente, a pesar de que el Código Penal las criminaliza, se ha demostrado que no las disuade de decidir en la desesperación de un embarazo que es inconveniente, porque te falló un método anticonceptivo, porque tenías otro proyecto, porque tuviste una relación pero no era la idea de convertirte en madre, decidís interrumpirlo. Y lo vas a hacer porque lo que una mujer cuando decide interrumpir un embarazo, lo que más quiere es llevarlo adelante. Y no lo va a hacer ni con felicidad ni con alegría, pero va a ser un alivio. Y esto lo sabemos todas las mujeres que acompañamos o que han atravesado por esta situación. Entonces me parece que aquellos que quieren negar que esto no ocurre, es muy difícil porque las cifras lo muestran. Bien. Aman. Me parece súper interesante también en ese sentido lo que se ha planteado en esta discusión en torno a la participación, ¿no? en las audiencias que se hicieron en estas 3 jornadas, digamos, donde se pudo escuchar distintas referencialidades. Y justamente se plantea la de sectorizar a las personas que se realizan un aborto, sobre todo cuando no hay datos específicos. Esto también es algo que se reclama desde hace muchos años, que tiene que ver con cómo contabilizamos, ¿no? Los abortos que se contabilizan, que se nombran, los 300.000 que se realizan, son estimaciones a partir del subregistro, ¿no? Que se hace en los hospitales. Por eso es importante escuchar estas voces que se reprodujeron en estas jornadas, porque dan cuenta de el escenario que se vive cotidianamente de imposibilidad de contener la situación, ¿no? No solamente específicamente los abortos que se realizan, sino también cómo contabilizar, cómo atender ese mapa que se describe a partir de la situación sanitaria. Por eso se está haciendo tanto énfasis también en el eje de la salud pública, ¿no? Porque el Estado, el sistema de salud en la Argentina es un sistema que integra tanto el formal, el estatal, como la prestación privada. Y allí es donde estos datos se tienen que poner sobre la mesa. Muchos de los expositores hablaron de la necesidad de la legalización del aborto, sobre todo para dar contención a la situación de la salud, ¿no? De los datos que faltan para saber cuál es la condición real del mapa del aborto en la Argentina. Pero para los expositores que están en contra de esta ley, para los celestes, y es interesante porque me anoté una pregunta que de un lado y del otro se ve completamente distinta y es la misma pregunta. ¿Querés tenerlo? Cuando en un hospital llega la mujer humilde, ¿querés tenerlo? Para la azul es ¿cómo le vas a preguntar eso? No, tiene que tenerlo. Para la verde, quien dice esto es simplemente una sugerencia de que tiene una posibilidad, y ahora vamos a ver de las prácticas, de que tiene una posibilidad, de no, si es que lo quiere, que no puede, que no está obligada, que en el hospital la van a poder ayudar. ¿Y por qué dicen que el aborto legal es legal? Con la decisión de la ILE de 2015, con una reforma de lineamientos que se hace. ¿Por qué? Yo escuché, y ahora no sé si lo comparten ustedes, la mujer vulnerable da razones por las cuales su salud se ve perjudicada, no solamente de forma física, sino psíquica. Por lo tanto, el aborto debe ser practicado. ¿Esto sucede en los hospitales? ¿Esto sucede en los hospitales? Las quiero escuchar. Bueno, es difícil justamente la cantidad de denuncias que hay cotidianamente de la falta de atención, ¿no? Que no esté regulado,
todavía que no haya una ley de aborto legal hace justamente estas situaciones. Deja en manos de la discrecionalidad de los médicos y es muy difícil muchas veces para quienes están cursando justamente la necesidad de abortar encontrar un médico que lo realice. Esto que contaba Mariana, que vivimos en 2016, sigue viviéndose hoy en día. De hecho, lo hemos asistido hace muy pocos meses atrás en Tucumán, lo hemos asistido hace unas semanas atrás en Jujuy, cuando se obliga a las niñas a maternar en el contexto de que no hay médicos que tampoco quieran hacer esas interrupciones legales del embarazo. Por eso es importante, o me parece que lo que están tratando de hacer los diputados para ganar el espacio y la posibilidad de dar la discusión es construir otras aristas del debate que no ponga esta dicotomía en el centro de la escena, ¿no? Y amplificarla un poco más. Eso pareció sobre todo en esta ronda del debate, digamos, donde hubo una idea de hacer una discusión más técnica en cierto ¿Creen sentido? que se abrió más? Porque es ineludible para un Celeste decir, señores, acá no me importa nada, se está matando una vida. Y el punto es ese. Por lo tanto, uno dice datos, las provincias del norte, y no, es una vida que tiene que seguir, es una vida que tiene que seguir, es una vida que tiene que seguir. Hay vida, no es un fenómeno, que eso también se habló y mucho. Las exposiciones que se estuvieron viendo durante la semana tienen el tema de los que están en contra lo llevan al plano de las convicciones personales. Entonces no hay argumentos o no hay disposición a tomar cifras científicas, médicas, sino que tiene que ver con el ámbito personal. En algunos casos hubo algunas aclaraciones, por ejemplo, durante los primeros días que hubo algunas exposiciones de abogados y referentes de bioética que trataron de circunscribirlo o sacarlo del ámbito de lo religioso y lo llevaron al ámbito de la ley, por ejemplo. Entonces lo trataron de explicar desde ese lado. Pero también la religión estuvo incluso hubo varios expositores, se dijo que hubo un cupo religioso también, hubo cupo evangelista, hubo cupo de la Iglesia Católica, estuvo el padre Pepe Di Paola, estuvo Fischel Slagen, también el rabino, hablando desde el judaísmo. Así que también hubo una mezcla de las convicciones desde lo personal y desde lo religioso que tiñeron esa mirada celeste que, bueno, estuvo presente casi, vamos a decirlo, hubo lugar casi de manera equitativa hoy no te puedo decir si hubo más de uno o del otro porque íbamos teniendo... Muy parejo. Íbamos teniendo, el cronograma lo íbamos teniendo un ratito antes porque se iban armando, bueno, tenemos lugar para 10, dame 10 vos, dame 10 vos. Y así se fue armando estos 4 días que fueron súper intensos en este plenario de comisiones. Se armó lo más equitativo posible y creo que se pudo escuchar a todos, aunque no fue lo del 2018, pero creo que hubo lugar para que todos hablaran. Tanto como para, y me recuerdan bien, Gustavo, muchas gracias, una médica que al principio de su exposición dijo, yo soy médica, madre de 5, soy católica. Y claro, uno acostumbrado a ver y escuchar decía, bueno, ya sé por dónde viene, lógicamente, pero Celeste, no. Ella se asumía en forma personal, católica, 5 hijos, dijo, yo no me haría un aborto de ninguna manera. Pero habló enseguida de lo que era el daño que provocaba la objeción de conciencia. ¿Qué sucede en los hospitales? Hace poco ¿cuáles son los obstáculos que se encuentra una mujer cuando llega a un hospital para hacerse una práctica de aborto cuando considera que es legal en sus condiciones? Mira, creo que el primer punto es que no tiene información, ¿no? Primero acceder a la información. No todas las mujeres o personas con capacidad de gestar saben cómo usar el misoprostol, por ejemplo. Van a un hospital y depende qué médico o médica te toque, vas a poder conseguir esa información. Por supuesto, está en la web, hay guías, organizaciones de mujeres acompañan, hay socorristas, pero no todas llegan a esa instancia. Esa es una. El acompañamiento también del entorno familiar, porque ¿Van solas? Como todavía a veces hay temor a que te juzguen, claro, ¿no? Al estigma. Entonces, eso también juega como un obstáculo. Y muchas veces los médicos tratan de desalentar esa decisión o juzgarte o les hacen escuchar los latidos o estas cosas que amedrentan. Esto pasa hoy, a pesar de que, como decíamos, en muchos casos hay situaciones en las cuales el aborto es legal hoy en la Argentina. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, creo que la cifra que tenía de la cantidad de ILES, interrupciones legales de embarazo que se hicieron el año pasado, llegaban, creo que eran 5.000 el año pasado u 8.000, pero digo, se hacen.
Es Se decir, hacen, no es que están. no se hagan. Sí. El tema es que hay mucha desigualdad en el acceso, Sí. porque no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay centros de salud, hospitales, que vos sabés si te van a orientar, acompañar, vas a conseguir en una farmacia el misoprostol, que lo que pasa en comunidades más rurales, en otras provincias de la pueblos misma or- Argentina. Pueblos originarios. De Sí, hecho, y hubieron ni- representantes hablando de las terribles dificultades que También, representa para pero ellos. esta cuestión de, bueno, sabemos que no es lo mismo el acceso que tenemos las mujeres en el ámbito metropolitano que lo que puede pasar en una localidad de una provincia donde incluso hay 5 provincias hoy en Argentina que no tienen protocolo de atención de estos abortos que son legales desde 1921. ¿Sabes cuáles son? Corrientes, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero y dije Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan. Y me falta una. Bueno, ya está. Pero, ¿qué pasa en esas provincias? Ya me va a salir. Sí. En esas provincias ni siquiera tienen una indicación los ¿La médicos Rioja? de lo que tienen que hacer. Ya la tengo por acá y ya la voy a Ya va a encontrar. salir, ya va a salir. No hay problema. Pero lo que digo es que, fíjate, hay un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que Claro. la mayoría de las provincias o tienen el propio o han adherido. Y en esas 5 provincias, está. las mujeres que se tienen que atender, y depende qué médico. El Bien. que te toca, Claro, ¿no? Y claro. de eso depende que vos puedas acceder a un derecho. Eso no es justo. Claro. Hoy lo que se pretende con una ley que regule la interrupción voluntaria de embarazo es que, además, esos médicos que hoy por ahí tienen resistencia, no es que son objetores, sino que tienen miedo que los persigan, porque de hecho en Tucumán, en el caso de Lucía, esta niña que recordábamos que en el año 2019 dijo, quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro, se van a acordar, un caso dramático, porque 11 se años. demoró muchísimo la interrupción de ese embarazo que era legal. En ese caso, los médicos, que una de las médicas expuso ayer, Cecilia Outset, fueron perseguidos judicialmente, tienen causas abiertas por haber garantizado una práctica legal. Entonces, cuando se regule la interrupción voluntaria de embarazo, que están incluidos estos abortos que ya son legales desde 1921, los médicos van a trabajar y las médicas con mayor tranquilidad para garantizar esas prácticas, porque van a estar tranquilos y decir, bueno, esto está dentro de la ley, el Estado me acompaña. Y creo que también es un tema muy importante, porque se dijo en el debate que expusieron algunas médicas, ¿no? Necesitamos claridad para Bien. la atención. También hubo sí. también un argumento desde el lado del gasto. Digo, porque se habló mucho de lo que tenía que ver con el gasto para el Estado hubo muchos argumentos esta semana que tienen que ver con el ahorro, que significa, con el ahorro que significa porque hoy se habló de que se utilizan fotos de abortos de hace 30 años, pero hoy el aborto es medicamentoso, entonces eso le representa un gasto menor al Estado, no hay ninguna práctica, sino que tiene que ver con ese uso del Evitaría la atención de un aborto mal hecho, evitaría la atención de una exactamente. embarazo Así que- avanzado. Las hospitalizaciones que Sí. generan un gran gasto. Hablabas antes del tema del acceso a la información. Sí. Bueno, ese es uno de los principios que se busca garantizar en el proyecto. Otros de los principios son el trato digno, la privacidad, también muy importante, la confidencialidad para la mujer que accede al aborto, la autonomía de la voluntad, la autonomía sobre el propio cuerpo, que eso lo ponía un poco en tela de juicio hoy la diputada Camaño. Sí, que la fue escuchamos muy juntas. encendido el discurso de la diputada Camaño diciendo, yo no necesito que un grupo feminista No necesitamos una ley que nos diga que somos dueñas de nuestro propio cuerpos. cuerpo, exactamente. Claro, porque lo que entiende este sector celeste, por llamarlo de alguna forma, es que se trata de otra persona, de otro ser. Y lo que pasa, uno de los temas en discusión es un artículo del Código Civil que dice que la vida comienza desde la concepción. Pero lo que argumentan desde el lado pro aborto legal es que, bueno, nadie discute que no haya vida, sino que cuando hay una colisión de derechos, en este caso siempre va a primar el derecho de la mujer a no ser madre, porque muchas mujeres que quedan embarazadas no se sienten madres, no lo desean ser y quieren construir su propio proyecto de vida. Eso es lo que al fin y al cabo se busca garantizar. Sí. Otro artículo importante del proyecto es que se busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral.
Parece mentira que tenga que ver un ¿Cómo se aplica? artículo. Perdón la interrupción, Sí, voy con sí. eso y después vuelvo con vos, Lo que Carito. pasa es que no tiene que ver solamente en cómo y cuánto se aplica, ¿no? Es muy complicado, hay mucha resistencia también de los sectores conservadores que también están dentro del sistema educativo, pero me parece que lo que vuelve a poner en debate todo este proceso que se dio en el 2018 y se refuerza ahora es que existen derechos que tenemos que ya están consagrados en el ordenamiento legal de la Argentina y que deben ser cumplidos, ¿no? La permanente, un poco lo que decía también Mariana al principio, la permanente demanda de los sectores que hoy no quieren acompañar la legalización del aborto, planteando, por ejemplo, la necesidad de la educación sexual integral, luego también son los mismos que cuando se quieren actualizar los contenidos, cuando se quieren implementar los monitoreos del funcionamiento, se oponen y no lo acompañan. Entonces, más allá de eso, lo importante también es que estos puntos que marcaba Caro, lo que vienen a hacer es reforzar dentro del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, un debate, como bien decían las compañeras, que se recoge de los argumentos que se tomaron también en el 2018. ¿Por qué? Porque justamente la base de la argumentación en el recinto también fue que para evitar los abortos había que hacer educación sexual integral. Exacto. Una demanda que luego es resistida también en la práctica porque el proyecto, la ley de educación sexual integral ya tiene más de 15 años. Entonces, hay ahí también un proceso de impedimento que es lo que vamos viendo, ¿no? Las distintas expresiones que hay en el sistema médico, en el sistema educativo, en también la institucionalidad, porque también son muchos de los que llevan adelante el sistema de salud institucionalmente en las gobernaciones, en los municipios, quienes no promueven el desarrollo de las interrupciones legales que existen, ¿no? Y hacen que las niñas muy jovencitas tengan que maternar. Digo, también allí se aclaró muchísimo el rol del derecho, de la Convención de los Derechos del Niño en cuanto al marco normativo, porque termina siendo una discusión en ver quién tiene razón, como decía Caro, si hay vida o no hay vida. Bueno, tratar de despejar esa discusión para otro lado y aquí garantizar una práctica que tiene que ver con marcos de dignidad también para desarrollarlos. Una situación que también se dio fue en esta semana, la pregunta, sobre todo del sector celeste, es ¿por qué ahora? Ahora justo, con toda la situación terrible que está viviendo el país, con 6 de cada 10 niños, según el observatorio de la UCA, que son pobres. Ahora justo, una de las posibles respuestas es que 714.000 dejaron de adquirir anticonceptivos, personas, un 70% menos que en 2019. La pobreza y la pandemia hizo que aún más se profundizara esa pobreza en medio de la pandemia y la falta de asistencia y la falta de contención. Hemos escuchado, ¿no? Bueno, les puedo, desde lo político les puedo contar por qué ahora, porque no es porque ahora, hoy estamos a 4 de diciembre, estamos en el programa en vivo, esto lo estamos charlando desde marzo. Esto viene, en realidad, no es ahora, es porque en su momento se planteó antes de la pandemia, que nos dividió, que nos cambió la vida. Esto viene a retomar una idea que el presidente, cuando vino a abrir las sesiones legislativas el 1 de marzo, lo anunció acá en el Congreso. A los 20 días se complicó todo y se fueron postergando algunas prioridades, pero se prometió que antes de fin de año iba a... Por eso esta agenda tan apretada, por la promesa de fin de año como un faro. Entonces, por eso es que se está charlando ahora, pero tiene que ver con un proyecto previo de otras prioridades que tienen que ver con lo político, con lo ideológico y con un programa de gobierno, claramente, que se ve acá, que se está llevando a cabo, pero que viene desde antes de la pandemia y que viene antes de la crisis, de todo lo que tiene que ver con el uso sanitario del coronavirus. Tiene que ver con lo previo. Bien. Sí, Caro, Sí, hablando de poroteo. Bueno, no, quería agregar a lo que decía Dani, el presidente no hubiese enviado el proyecto si no hubiese sido también por el gran impulso que le dio el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la campaña por el aborto seguro y gratuito. Bueno, la sesión del jueves ya está 99% confirmada, diría. El día miércoles va a haber dictamen favorable. El dictamen también va a ser presencial, con mayoría presencial. Los diputados del interior ya están viajando a Buenos Aires en estos días, tenemos fin de semana largo, para poder firmar el dictamen el día miércoles. Y el jueves, en sesión especial, también con mayoría presencial, tratar el proyecto. Se está discutiendo por estas horas cuál va a ser un poco el formato. Está casi decidido, diría yo,
que sea en el recinto. Se va a condicionar para que unos 170, 200 diputados, se va a invertir la proporción, ahora van a ser más presenciales que virtuales, para poder debatir el proyecto. Y en el Senado ya se está hablando del 28 a 29 de diciembre, la sesión. Entre fiestas. Lunes, martes. Esa es la primera fecha. La idea es que haya la mayor cantidad, ¿se acuerdan de Nicolás del Caño hablando desde el palco, que lo hemos charlado con él? Bueno, la idea es acondicionar todos los sectores que se puedan, por ahí reducir, hemos visto los diputados que han participado en las sesiones en el recinto, por ahí achicar un poquito la distancia, pero también habilitar los palcos y los sectores de arriba para que se puedan ubicar, porque también sabemos que va a ser una sesión larga. Muy. Por más que se haya hablado, todos van a volver a querer dar sus explicaciones. Hay un montón de diputados que no estaban en el 2018. La mitad. La mitad de la Cámara que no estaba en el 2018 y que va a querer... Bueno, en algunos casos hay algunos que estaban en la otra Cámara y en el Senado también pasa. Todos van a querer dejar sentada su posición porque forma parte de también el registro histórico. ¿Qué dijiste? Sí. ¿Cómo votaste? Sí. ¿Cuáles fueron tus argumentos? Así que todos van a querer participar. De así los que están en contra de la presencialidad y a favor de esta ley, ¿cómo se va a realizar esto? Bueno, hay una discusión muy fuerte en estos momentos al interior de Juntos por el Cambio y más diría yo dentro del PRO, que el PRO tiene mayoría de diputados de provincia y ciudad de Buenos Aires, con lo cual la en presencialidad... contra de la ley y a favor de la presencialidad. No sé si se me entendió cuando dije. Claro, Sí. sí. No sé si No, que- sí. pensé No. que Amanda quería agregar algo. no. Sí, la discusión es más que nada dentro del PRO. Hay bloques provinciales que plantearon continuar con este esquema mixto. Muchos integran grupos de riesgo y van a estar, obviamente, exceptuados de concurrir. Correcto. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los diputados no se quiere perder de estar en una sesión de estas características y mucho menos de hablar, como decía Dani. Cuando quieras, hablamos de los votos, cómo viene... Sí, creo la que cosa. lo que tiene que ver con este cambio desde aislamiento a distanciamiento, Sí. este cambio que se dio a partir de diciembre, y también se está gestionando, tiene que firmarse el nuevo protocolo, que todavía está ahí, pero todavía no se cerró, se va a cerrar en estos días también. Si no vas a participar de manera presencial, es como que lo tenés que justificar. Bueno, por eso- esto, por esto y por esto. Hasta ahora fue algo, bueno, la norma era hacerlo de manera remota a través del sistema de seguridad VPN. Ahora, si hay algún contexto particular que te impide venir, lo tenés que justificar. Si no, la norma va a ser presencial. Tanto para el dictamen como perfecto. para la sesión. En los últimos 25 años, 50 países adhirieron a esta ley. Mira, si vos ves el mapa del mundo, Sí. los países desarrollados tienen aborto legal hace muchísimos años. Podríamos decir de los últimos, en la Ciudad de México, en el año 2007. Bueno, Uruguay, más cercano, en el año, Sí. a partir del año 2003 entró en vigencia y han logrado que no han tenido más muertes por aborto dentro del sistema de salud. Eso es muy importante porque es un país cercano, ¿no? Una experiencia cercana para destacar. Pero si uno ve el mapa, dice los países desarrollados con mayoría de población católica, España, Irlanda recientemente a través de un Irlanda. plebiscito, Italia con el Vaticano adentro. Le cuesta mucho a las mujeres en Europa o europeas que nos visitan decir, pero ¿cómo? ¿Ustedes no tienen aborto legal en Argentina que han avanzado con leyes de ampliación de derecho tan importantes como matrimonio igualitario o la ley de identidad de género? No, no tenemos. Todavía no podemos decidir, no somos ciudadanas como los varones que podemos decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Algo para sumar? Me parece que es importante también dar cuenta de los procesos que se fueron dando en Latinoamérica, sobre todo porque fueron luchas muy importantes con los gobiernos también, ¿no? Hay que pensar que, como decía Mariana, Ciudad de México, Uruguay... ¿Y cómo llega también, te acordás, Aman, que lo hablábamos, no sé si fuera de micrófono, cómo llega un tema a estar en el escenario, a ser tratado? El esfuerzo, obviamente, de las mujeres en la Y calle. las organizaciones de Sí, mujeres, este es un acá tema de agenda. Hace Bien, 30 bien. años se hacen los encuentros nacionales de mujeres, del Claro. 2003 es tema de agenda permanente con la campaña del aborto, donde se inauguró, digamos, esa tradición. Bueno, sin duda tiene que ver con eso, pero me parece importante también que en Argentina se fueron dando muchos pasos, como bien veníamos repasando, en términos legales para garantizar lo que había ya desde 1921, que durante muchos años se negó, ¿no? Porque también lo que venimos escuchando durante muchos años es que en Argentina no era legal el aborto y es legal por causales hace muchos años, hace 100 años. Hubo que hacer un gran proceso también para que judicialmente
realmente se pudiera habilitar y se pudiera, bueno, hacer efectivo, ¿no? Que es lo que estamos poniendo sobre la mesa ahora. Y eso también forzó, ¿no? A que el cambio dentro de la conformación legislativa pudiera ser receptiva de una demanda que lleva 15 años en esta Cámara. Bien. Y que recién ahora empieza a tener una posibilidad concreta de ser aprobada. Claro. Hoy, Karina, hablábamos fuera de micrófono justamente de en 2018, más allá de todo este contexto de militancia que comentan las compañeras, ¿por qué en 2018 se llegó al debate parlamentario? Bueno, recordemos que el punto de inflexión fue un pañuelazo que se dio en el mes de febrero de ese año. Y después, en una de las tradicionales reuniones de mesa chica que se hacían en la Casa de Gobierno, entonces presidente Mauricio Macri, Sí. Participó Emilio Monzón, presidente de la Cámara, fue y dijo, miren, tengo esta demanda, tengo este reclamo, es un debate que no voy a poder frenar. Entonces Macri Bien. dijo, bueno, abramos el debate, no tengo ningún problema, no voy a impulsar la ley, pero estoy de acuerdo en que el tema se discuta. Eso lo reivindicó hoy la diputada Silvia Los Penato Sí, correcto. en su discurso, y Muy sentido. ese fue, digamos, el modo en que llegó, abrió las puertas del Congreso a este debate. Las Ya te diputadas ponen todos Los los Penato, números. Sí, Dani. hoy a la tarde, una vez que Me anoté los puntos de los Penato para decir una algo vez que importante, sí. una vez que pasaron los expositores, hoy a la tarde se reservó para las primeras Sí. el primer debate de los diputados, así que se empezó a palpitar un poquito y la diputada de Los Penato volvió a un poco a hablar encendidamente Su cómo discurso fue está como uno de los más exactamente. fuertes hace 2 años, por eso estamos nombrando a esta diputada. Sí, es muy comprometida también con toda la organización, con todo el tema de las exposiciones. Silvia está muy metida en el tema también, junto con... Vamos a decir que esto en la Cámara, el trabajo de las mujeres es transversal. Hay de todos los partidos políticos. Sí. ¿Hay algún están- otro tema que las una así? ¿Opositoras, oficialistas? Bueno, Sí, paridad. paridad también. En realidad el grupo de las sororas Sí, está funcionando. Sí, ¿no? está muy Por bien. supuesto están en contra o Sí. tienen diferencias en Sí. otros temas. Pero Pero que hay, es, bueno, cuando están femenino, los derechos ahí de está. las mujeres y de las diversidades en juego, Se juntan. se juega. Silvia Los Incluyendo Penato, la izquierda, Mónica perdón, que Macha, siempre Cecilia votamos. Moró, Romina del Bien, Pla. Bueno, ahí bien, están todas las que perfecto. están metidas en este trabajo. Números, Caro. Bueno, lo primero que hay que decir es que el dictamen para el día miércoles está prácticamente garantizado. Hay mayoría verde en 3 de las 4 comisiones, en legislación general, que es la cabecera, en salud y sobre todo en mujeres y diversidad. Quiero remarcar que en esta comisión hay 26 a favor y solo 5 en contra. Y está un poco más peleado en legislación penal. Los números yo puedo decir los que hay al día de hoy, mañana van a cambiar, garantizo que pasado también, porque con el correr de los días se van definiendo, algunos que no se han pronunciado todavía. Pero en principio, según mi relevamiento, hay 123 a favor, 108 en contra, 25 indefinidos y uno que está de licencia, que es José Ignacio de Mendiguren. Es decir que para que gane el no al aborto, prácticamente todos los indefinidos tendrían que votar en contra, cosa que es muy difícil. Hace 2 años la votación, los votos llegamos al día de la sesión muy parejos, de hecho se definió en la madrugada, en la mañana de ese día. Ahora aparentemente no, hay una mayoría importante a favor, veremos en el Senado qué pasa, ¿no? Señores, muchas gracias por todo. Un placer. Cada una de las exposiciones ustedes las pueden buscar en nuestro canal, por supuesto están, y vamos a estar más que atentos a lo que será este debate en sesión. Va a ser otro momento histórico en la vida democrática de este país. Y como decían tanto Moró como un opositor, un oficialista, para terminar en forma muy pareja, el aborto estuvo, está, estará. Y lo bueno de esto, lo profundamente importante, es que se hable de lo que nos pasa en definitiva. Hasta pronto. Muchas gracias por todo.